En Lucas 24:44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiere decir que el Antiguo Testamento nos está hablando de algo, de Cristo. Y cada vez que vamos al Antiguo Testamento, encontramos a Cristo. Por eso cuando Gastón hablaba hoy, decía que vamos a la palabra como muertos, muchas veces. Y muchas veces yo pensaba, ¿qué es lo que buscamos cuando vamos a la palabra? ¿Buscamos encontrar a Cristo o buscamos calmarnos nosotros mismos? Y si vamos a la palabra a encontrar a Cristo, va a venir el gozo, como decía el hermano Cristian. Está siempre gozoso, ¿sí? Lo que nos va a traer gozo es la palabra de Dios, ¿no? En 1 Samuel, capítulo 1, versículo 25 es el que quiero hablar. Como saben, siempre soy breve para predicar, así que vamos a ser breves. Quiero que podamos ver en David a Cristo. Cómo la historia de David nos muestra a Cristo, y nos muestra de una manera gloriosa. Cuánta similitud hay en David y en Cristo, es impresionante. Hoy leía algunas cosas y mientras leía pude ver, es un reflejo glorioso. Muchos usan a David y Goliat como para vencer nuestros problemas y declarar positivo y salir vencedores. Y usamos a David y Goliat para que nosotros podamos ser grandes campeones. Pero realmente lo que nos muestra David y Goliat es la victoria de Cristo sobre el pecado. La victoria de Cristo, sobre, como cantamos recién, sobre el diablo. Y lo más asombroso de 1 de Samuel en este capítulo es que primero se nos presenta a un Goliat grande, muy grande, medía como 3 metros, así que calculen que era como todo ese portón, era Goliat. Y obviamente David era como el hermano Gabriel, a comparación de eso, ¿no? Porque siempre tenía que nombrar, o algo. O sea, esa era la comparación. Y sin embargo, y aparte, nos muestra un Goliat tan grande que su armadura pesaba lo que peso yo, 60 kilos. Más su espada, calcular el otro poco más. O sea, era tan poderoso que cómo podía vencerlo David. Así que se nos presenta primero esta descripción, un enemigo grande, muy grande que nosotros no podemos vencer. Y se nos muestra un David pequeño. Versículo 25, vamos a leerlo. Dice, cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Ahí vemos algo glorioso, vemos a Cristo. Vemos cómo primero se nos presenta a David, que era de la tribu de Belén. Cristo mismo era también de Belén. Luego se nos presenta que este Goliat estuvo durante 40 días acusando al pueblo de Israel, gritándole cosas. Hay una película en YouTube que veíamos con mi esposa, que el Goliat era muy gracioso, no tenía armadura, no era muy bíblica el relato, pero le gritaba comadrejas, y lo acusaba todo el tiempo, ¿no? Y vemos cómo este Goliat salía y lo acusaba. Y eso mismo pasaba con nosotros, nos acusaba el enemigo, nos acusa Satanás, nos grita, nos acusa. Sin embargo, estuvo durante 40 días igual que Cristo en el desierto. ¿Saben cómo Cristo venció a Satanás en el desierto? Con la palabra. ¿Saben cuáles son las palabras que él usó? Escrito está. Pero ¿a qué libro recurrió? Me voy a sacar la chaqueta. ¿A qué libro recurrió? Deuteronomio, muy bien. Permiso. Usó a Deuteronomio. Fíjense qué paradoja hay en que David usó 5 piedras y el Pentateuco son 5. Y él usó solamente un libro, Deuteronomio. Es una perla nada más. Pero es grandioso como podemos ver cómo Cristo estaba relacionándose con David, hablando como David nos viene hablando, es un tipo de Cristo constantemente, como el Padre
envía a David para que lleve alimento a sus hermanos. Los envía para que lleve alimento como Cristo mismo vino y descendió del cielo para hacer el pan de vida para nosotros. Nacer en un pesebre y ser vida para nosotros. David es enviado por el Padre a sus hermanos. ¿Para qué? Para traerle pan. ¿Y qué hacen estos hermanos? Lo desprecian. Así como nosotros mismos hemos despreciado a Cristo. Este Cristo mismo que descendió del cielo como un pan, nosotros mismos nos burlamos de él. Dice Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aquí vemos cómo David vino a traerle pan. Y dice, cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre e Israel. Acompáñenme a la segunda de Timoteo. Y luego vamos a ir a Hebreos. A ver. Segunda de Timoteo 25. Esta es la condición, capítulo 2, perdón. Capítulo 2. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vamos a Samuel otra vez, 17. Yo lo saqué y lo perdí. Versículo 11. Luego este versículo vamos a ir a Hebreos. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y miren lo que dice Hebreos. Nos muestra algo mostrándonos a Cristo también. Capítulo 2 de Hebreos. Versículo 14 y 15. Lo más grandioso de esta historia es que muchos se quieren asemejar a David, pero normalmente somos como Saúl, nos escondemos, huimos, no queremos pelear contra este gigante. Fíjense lo que dice el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que estaban por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjense que este mismo pueblo de Israel estaba como estábamos nosotros, sujetos a servidumbre, con temor de ese gigante que nos acusaba, de que todo el tiempo estaba acusándonos y llamándonos a una guerra. Sin embargo, nosotros no podíamos vencer. Sin embargo, apareció un David. Otra similitud de este David es que este David viene a la guerra a traer un pan y dice, ¿quién es este filisteo que está acusando a los hijos de Dios, a la misma gloria de Dios, al pueblo de Dios? ¿No hay nadie que salga contra esto? Y él, sin tener que luchar, porque no era su lucha, lo mismo hizo Cristo. Filipenses 2 dice, Cristo no tenía necesidad de venir a morir por nosotros porque no era su problema que hayamos caído en pecado. Sin embargo, él descendió como pan y fue a luchar por nosotros y ganó esa victoria. Y todo el tiempo estamos viendo en ese relato a David, un tipo de Cristo. Luego vemos cómo David, por medio de esa piedra, lo derrota, lo turba. Pero ¿cómo lo mató? ¿Con un golpe en la frente lo mató? No. Le cortó la cabeza. Muy bien, le cortó la cabeza. ¿Y cómo le cortó la cabeza? Con su propia espada. ¿Y qué dijo Cristo en el Nuevo Testamento? Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Saben? Cristo dijo,
El diablo dijo, bueno, ahora Cristo viene en carne, tengo 6.000 años yo conociendo la carne, sé cómo hacer que las personas caigan en pecado, sé cómo tenerlos cautivos. Cristo vino en carne y dijo, esta es mi oportunidad de matar al Hijo de Dios. ¿Qué hizo? Lo llevó a la cruz. Y cuando lo mató, oh muerte, yo soy tu muerte. Cristo lo venció con su misma arma. Y Goliat fue vencido con su propia espada. Y la muerte, Satanás, fue muerto con su misma arma que él pensaba que iba a ganar, la muerte. Eso es glorioso. Al menos para mí, me asombra. Son pequeñas perlas, pero que las podemos ver como Cristo está todo el tiempo mostrándonos en el Antiguo Testamento su gloria. Hay muchos que dicen, no, el Antiguo Testamento no habla de Cristo. Los salmos no hablan de Cristo. No se puede hacer doctrina. No se puede hacer nada. Pero vemos a Cristo todo el tiempo en ese relato. Y lo más maravilloso es que en el versículo 25 que habíamos leído dice que Él eximió de culpa. Vamos a leerlo de vuelta. Versículo 25 de primera de Samuel 17. Dice que el que le venciera al rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. Dice que el que le venciera al rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Cristo ganó una iglesia. El Padre le dio a sus hijos. El Padre le dio una iglesia. De la misma manera que David se quedó con la hija de Saúl, le dio eso por vencer. Cristo mismo fue a la cruz y el Señor le dio una iglesia, alguien a quien amar. Somos su esposa, ahora Él nos obtiene. Eso es glorioso también, Él nos ha ganado. Dice que eximió de tributos a la casa de su padre. Él eximió de tributos a la casa del Padre. Amén. Hermanos, la justificación. Aleluya. Eximió de tributos, todos están en deuda con Dios. ¿Menos quién? Su iglesia. Menos la esposa que Dios le dio a su hijo. Él está ahí otra vez mostrándonos su gloria. Y en todo este capítulo, si prestamos atención, vemos la gloria de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Por eso me llamaba la atención poder compartir estas pequeñas cosas, porque ayer compartía con un hermano y decía que el Antiguo Testamento no habla de Cristo. Y me pareció algo tan herético decir que Cristo no está en el Antiguo Testamento. Lo vemos desde Adán hasta que termina Apocalipsis. Vemos cómo el Cordero es exaltado. Y acá vemos cómo el Señor lo enriquece. Cómo el Señor eximió de tributos a la casa de su Padre. Vamos a Filipenses 2. Todo. Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que Cristo hizo con David. Él le dio una iglesia. Él le dio. Y fíjense que recuerdan que David en un momento va a buscar la espada. Dice que se quedó con la espada de Goliat.
Y dice que en un momento cuando él tiene que pelear, ¿a dónde va? A buscar esa espada. Eso también nos habla de la cruz. Decía Ireneo de León, un padre de la iglesia, que la espada que David clavó en el piso es la misma cruz que nos recuerda nuestra victoria. Hermano, eso es verdad. Él fue a buscar esa espada porque esa espada le recordaba algo. Él había matado a Goliat con esa espada. Él había vencido. Y cuando nosotros miramos la cruz, es esa espada que venció al diablo. Esa espada que venció. Y son pequeñas cosas que están rodeadas de gloria, hermano. Por eso, si vamos al Antiguo Testamento y nos podemos a meditar, encontramos a Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo Cristo nos está hablando, nos está mostrando su gloria. Por eso cuando venimos a la iglesia no venimos a ver cuán elocuente es el mensaje del hermano, a ver si tiene mucha teología, a ver en qué seminario estudió. No, lo que importa es si Cristo es exaltado, si Cristo es predicado, si Cristo es el que se alaba, si Cristo es el que se exalta. Si Cristo se exalta, entonces vamos a ser transformados. Si Cristo no se exalta, la iglesia está muerta. Como decía Gastón, Él es un león, el león de Judá. Y cuando nosotros tenemos que abrir la Biblia, a un león no hace falta que lo defendamos. A un león le abrí la jaula y solito se defiende. Hermanos, cuando hablamos la Escritura, hablamos y predicamos la Escritura solamente y ella sola se defiende, se exalta, se glorifica y nos muestra a Cristo. Él es glorioso. Esto es lo que tenía para compartir. Son cortos mensajes, amigos. Pero le podemos dar la gloria a Dios por eso. Porque Cristo es nuestro David. Es ese David que venció. Ese David que nos compró. Ese David que fue y venció el pecado. Oramos, hermanos. Gracias, Señor Jesús, por